Hola amigos bibliófilos. Los rumores sobre mi muerte fueron muy exagerados. Nos toca el resumen de las lecturas de noviembre, el último vídeo del año, que en total fueron 5 novelas, que podríamos englobar con el título de Entre la vida y la muerte. Porque como sabéis, a títulos esotéricos no me gana nadie. Y sin más, comencemos. El primer libro que leí fue El párroco de Beilby, de Steen Steensen-Blicher, que es una novela danesa muy cortita, publicada originariamente en 1829. Está basada en lo que parecen hechos reales y comienza como una historia costumbrista narrada por un juez de una pequeña población danesa a modo de diario y poco a poco se revela como un relato de género negro. De hecho, al final es una defensa del juez imparcial, es decir, la idea de que el juez sea una persona que no tenga fuertes lazos de amistad o enemistad con las personas que intervienen en el proceso, y es también un obvio alegato contra la pena de muerte, lo cual me sorprendió. Al final, estos libros se leen más por curiosidad que por otra cosa, ya que es realmente muy corto. Bien porque se tiene curiosidad por ser un antecedente o precursor de las novelas detectivescas, es anterior a los relatos de Edgar Allan Poe, bien porque este libro es conocido, ya que aparentemente Mark Twain lo plagió para escribir Tom Sawyer Detective. Lo cual, si os soy sincera, me dejó a cuadros, la verdad. El libro contiene un prólogo explicando esta cuestión. Lo dicho, es una novela curiosona, pero debéis tener claro a lo que vais. Lo siguiente que leí fue Las 7 muertes de Evelyn Hardcastle, de Stuart Tarton, del que ya hice una videoreseña. Se trata de un murder mystery con un giro. Se repite el mismo día una y otra vez para desvelar al asesino. Es decir, es una mezcla entre Agatha Christie y Atrapado en el tiempo. Es muy entretenido y si queréis saber más podéis echarle un vistazo a la videoreseña. ¿Que si soy un clon? ¿A qué viene esa pregunta? El tercer libro que leí fue Capitán Conan, de Roger Vercel. Empecé a leerlo justo el día después a aquel en el que se celebraban los 100 años del armisticio que finalizó la Primera Guerra Mundial, lo cual es muy adecuado, porque este clásico francés va precisamente de este conflicto. Y comienza, casualidad de las casualidades, con la noticia de ese armisticio en el frente oriental, que es bastante menos conocido que el occidental, aunque era más extenso. Está narrado en primera persona, aunque la acción realmente no se centra en el narrador, sino sobre todo en el capitán Conan, un rudo bretón, un hombre de pueblo cualquiera, al que han condecorado en la guerra, a quien ordenaron matar al enemigo y lo ensalzaron por ello, y ahora se encuentra con que la paz ha llegado y ya no puede comportarse como lo hacía. Ninguno de los soldados puede. Porque se declaró la guerra, se movilizó a millones de personas, se mató, se destruyó y luego ¡puf! Se firmó la paz y los dirigentes creyeron que simplemente con desmovilizar esos soldados era suficiente, que todos esos hombres, e indirectamente las mujeres, se olvidarían de todo ese horror y toda esa muerte y que se integrarían de nuevo en la sociedad civil tan ricamente como si nada hubiera ocurrido. Salió regular. Y te habla no solo del sinsentido de la guerra, sino del sinsentido de la justicia militar. Te condecoran por degollar una docena de alemanes, pero te sancionan por no sé, no saludar a un superior o llevarte una manta de más porque te estabas helando de frío. Y nuestro narrador, que actúa como abogado de la defensa en cierto momento, se encuentra varios casos que le hacen enfrentarse a la realidad y a ese sistema que es una apisonadora. Además del retrato de la guerra y de ese capitán Conan que tan pronto es capaz de lo mejor como de lo más abyecto, es interesante cómo también habla de las consecuencias psicológicas de la guerra, de los trastornos mentales que puede originar. Al fin y al cabo, la Primera Guerra Mundial fue la primera vez que oficialmente se reconoció la fatiga de combate, al que llamaron neurosis de guerra, aunque siguieron acusando a soldados de cobardes y condenándolos a prisión o incluso a fusilamiento. Es una gran novela escrita con un lenguaje muy descriptivo, muy vivido, que sirve para entender, en parte, cómo una guerra llevó a la otra, cómo toda esa violencia no desapareció, simplemente se tapó, como una herida mal cerrada. El siguiente libro que leí fue Lincoln en el bardo, de George Saunders. Oí hablar de este libro por primera vez a Elena G., de cuyo criterio me fío. Además, ganó el premio Man Booker de 2017, así que más razón para leerlo. En principio se desarrolla en un periodo histórico muy particular, cuando Willie, uno de los hijos del presidente estadounidense Lincoln, muere en 1862. Pero la historia no se centra en Lincoln, o no del todo, sino en el espíritu de Willie, que en el cementerio busca y espera la llegada de su padre, y más concretamente se centra en 3 espíritus, 3 fantasmas que se topan con Willie por primera vez y son testigos de todo.
Es decir, se centra en quien se supone que se fue, en las voces que ya no están. Y lo hace de una forma muy curiosa que es uno de los pilares de la novela. Al principio aparecen dos personajes que son los protagonistas y al hablar, al principio pensaba que eran diálogos de teatro, porque eran bloques de texto y luego quien se supone que decía este texto, lo cual era un poco raro, porque normalmente en los diálogos de teatro primero se transcribe el nombre del personaje y luego lo que dice, pero al llegar al segundo capítulo me di cuenta de lo que hacía, que es cuando se habla de la cena de estado que los Lincoln celebraron y durante la que falleció su hijo Willie, y se describe este evento mediante transcripciones de distintas fuentes. Y entonces caí en la cuenta de que no eran diálogos de teatro, eran citas. Todo el libro está construido a base de citas, algunas reales y otras creadas por el autor, todas puestas al mismo nivel para formar este relato coral. Lo cual tiene sentido, porque para escribir un libro histórico, y este entre otras cosas lo es, vas a tener que documentarte mucho, y al final lo único que tienes para conocer un periodo histórico o un hecho histórico específico es lo que otros dicen de él. Al final, solo tiene sus voces, y algunas de ellas tienes la suerte de que existen, de que se guardan escritas, pero muchas otras se han perdido. Además, hacerlo de esta manera permite a George Saunders mantener la ficción de realismo, porque si lo hubiera escrito de otra forma, de manera que hubiera metido una cita en mitad de la narración, tendría que mencionarla en la bibliografía, con lo cual ya sabrías qué es cierto y qué no, lo cual no ocurre tan claramente si todo el libro está escrito mediante citas, porque ya se menciona la fuente y algunas serán verdaderas y otras no, pero no puedes estar segura. Obviamente, lo que los fantasmas dicen es ficticio, pero entre las citas que parecen verdaderas podría haber algunas falsas o inventadas, que no lo notarías. Digamos que creo que esta forma de escribirlo fue una genialidad. Seguro que George Saunders fue a donde su editor o editora y se plantó allí en plan: ¡aquí está mi novela! Y no veo ninguna novela, solo veo tu podcast. Es una pasada, es lo que quiero decir. La forma ayuda al fondo, y es una aproximación a la realidad histórica que te permite mostrar cómo no es posible conocer la verdad, o no del todo, porque las distintas citas hablan de la cena y se contradicen con algo tan simple como si había luna o no ese día. Los testigos no son siempre fiables, pero es lo único que tenemos. Las vivencias personales son eso, personales, son falibles, parciales, pero todas juntas nos enseñan la realidad. Y extrañamente, el libro consigue de esta forma formar un retrato de Lincoln bastante convincente, porque este Lincoln no es el que ha pasado a la historia, no es quien logró la liberación de los esclavos, quien ganó la guerra civil, no es ese monumento gigantesco en Washington. No, no todavía. Este es un hombre que acaba de perder a su hijo y un presidente muy discutido. Ha causado una guerra, o se le acusa de ello al menos, y es incluso llamado dictador, porque los estados del sur lo odiaban. Al final, la guerra civil es el conflicto de dos ramas del liberalismo, los que creían que la propiedad es lo más importante y el gobierno no debe meter las narices en la propiedad de los ciudadanos, y los que creían, como Lincoln, que lo más importante es la libertad y sobre todo la dignidad humanas, y por tanto, una persona no puede ser dueña de otra, no son cosas, son personas, no pueden ser de tu propiedad. Lincoln fue una persona muy odiada, os recuerdo que fue asesinado, y en el año en el que transcurre la novela es un hombre lleno de dolor y de dudas. Pero como he dicho, la cuestión es que el libro ni siquiera se centra en él, no realmente. Lincoln es un continente, es el transmisor de las voces de los que no pueden hablar. Él les permitirá avanzar, porque el libro no habla tanto de los que se quedan, sino de los que se van, de los que deben irse, de quienes solo quedará su recuerdo. Habla de avanzar. Ya sabéis, noli me tangere, no te aferres a mí, no te aferres a tus miedos, no te aferres a tus odios, no te aferres al pasado, no lo olvides, pero debe servirte para dejarlo atrás y hacerte mejor persona. Por eso se llama Lincoln en el bardo, porque el bardo en el budismo es un periodo intermedio entre la vida que acaba y la siguiente vida, pero también es una experiencia transicional, toda experiencia transicional, y todos están en periodo de transición en esta novela. Es un libro extrañamente emotivo, a pesar de la forma, y aunque no me hizo llorar, sí me hizo encariñarme con los personajes, que son memorables y tienen arco argumental cada uno. Creo que a veces el autor se gusta demasiado, que sabe que la forma es original y tiene mérito y lo exprime, pero si no os asustan mucho los libros escritos de forma no tradicional, creo que es una buena novela. De hecho, es una novela notable. Y el último libro que leí fue Fouché, retrato de un hombre político, de Stefan Zweig. Se trata de un libro de no ficción que intenta hacer una biografía y una radiografía moral de uno de los mayores trepas de la historia.
Este tío sobrevivió a Robespierre y a Napoleón. Ahí es nada. Zweig es un gran narrador, escribió varios libros sobre historia, y este sirve para hacerte una idea general de este hombre y el periodo histórico en el que vivió. Pero aunque yo amo a Stefan, y crujo a cualquiera que diga algo malo de él, el pobreño mío, lo cierto es que era un poco tibio. Era más blando que la mierda de pavo. Era de esos que decían todas las violencias están mal, en un periodo en el que había que salir a la calle y partirle las piernas a los fascistas para evitar su ascenso al poder. De hecho, él mismo admite que le interesa la figura de Fouché porque en los tiempos que vive cree que los políticos no están a la altura. Pues estás en 1929, chato, espérate unos años. Y entiendo que se puedan hacer paralelismos entre los hechos históricos y los que uno mismo vive, pero es que Zweig hace algo que me dejó picuet. Por alguna razón llama a los jacobinos comunistas. Que a ver, los jacobinos no eran comunistas, el comunismo ni siquiera existía, eran liberales. ¡Liberales! La Revolución Francesa es una revolución liberal. Que a ver, puedes hacer paralelismos entre aquella y la Revolución Rusa, puedes hablar de puntos de conexión o derivas en común, pero no puedes llamar comunistas a los jacobinos, córcholis, que llama bolchevique a Marat. Que, por otra parte, me parece muy gracioso que Marat, top 10 de mejores puñaladas históricas, le caiga mal a todo el mundo. Robespierre tiene defensores, de hecho Zweig lo acusa de ser demasiado recto, pero Marat no, a Marat que le den. Pero, sinceramente, no sé qué intenta Zweig llamando comunistas a los liberales. ¿Pretende darle la razón a Marx? Yo siempre tengo razón. Cállate, Karl. Pero tengo razón. ¿Pretende decir que la historia es una continua lucha de clases o algo así? Es que, imaginémonos que Stefan tiene razón. No lo vas a dejar ir, ¿verdad? No. Imaginémonos que la teoría de Zweig tiene base y no es algo sacado de la Canet Valls University con máster en la Universidad de Minabo. Imaginémonos que el primer manifiesto comunista es de 1793, que lo he leído y ¿qué queréis que os diga? Le doy un 6 sobre 10 en la escala de soviets. ¿No convertiría eso a los comunistas en jacobinos y no al revés? ¿No es quien lo hace primero el que acuña el término? Es que son ateos y no les gustan los ricos. Y ya está. Porque las ideologías, por supuesto, como todos sabemos, son algo así de simple. No es que todas tengan conceptos en común como libertad, justicia, igualdad, pueblo o gobierno y lo que diferencia unas de otras sea el contenido y límites de los mismos. ¡Nee! ¿Qué va? Ahora resulta que la desamortización de Mendizábal era una cosa de rojazos. ¿Estás bien? Necesitaba desahogarme. Gracias por venir a mi TED Talk. Sí, obviamos este pequeño problemilla que no me alteró en absoluto. Es un libro muy fácil de leer, que hace un resumen entretenido no solo de la vida de Fouché y sus maniobras políticas, sino de un periodo histórico fascinante, importantísimo para Europa. Zweig no era historiador, era novelista, y este no es un libro historiográfico, pero a pesar de que hay algunas curiosas omisiones, trata de ser justo y objetivo, y su capacidad para narrar disimula cualquier otra imperfección. Es realmente un gustazo leerlo, y como introducción a esos hechos históricos y a la figura de Fouché está muy bien. Pero los jacobinos no son comunistas, que ahora resulta que Francia es comunista. Y bueno, ya está, eso es todo. Ya me he tranquilizado, ya estoy bien. Me he fijado ahora, al hacer este resumen, que todos los libros son libros históricos en realidad. Todos hablan sobre tiempos pasados. Cualquiera de ellos es bueno, creedme. Depende de cuáles sean vuestros gustos y en qué momento estéis. Pero bueno, ahora solo queda el vídeo con los premios Hombres de la Nube 2018, que como ya dije sería en directo. ¡Qué nervios! Y sin más, me despido. Gracias como siempre por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.